encontré con Extrañando a Kissinger, de Edgar Keret, una colección de 49 cuentos, un tanto diversas, que incluye algunas cuestiones, algunos cuentos muy profundos, algunos muy divertidos, otros aterradores, y algunos otros, para mi gusto, un tanto banales. Lo interesante en todo caso de esta colección de libros es que nos muestra un Querétaro que conforma su propia geografía, conforma su propia sociedad, crea su propia cultura, conforma sus valores, sus personajes están muy adecuados a ese universo que está creando. No creo que al nivel de García Márquez con Macondo, pero sí creo que está creando una propuesta interesante, una propuesta, digamos, muy particular, muy de él. Y me hubiera gustado, tenía pensado leer algunas otras cosas más de Edgar Keret. Sin embargo, en el camino se fueron metiendo algunos otros libros y ya fui abandonando el proyecto hasta que finalmente lo había olvidado. No obstante, hace apenas unos días encontré Keret en su tinta. Una colección de cuentos de Keret, de diversos libros, una compilación que hace Bev, ilustrador mexicano, este monero mexicano, en donde convoca a una serie de 13 moneros, ilustradores mexicanos, a que cada uno de ellos tome un cuento de Keret y haga con ella una historieta. Me llamaron la atención particularmente de repente un toquido. Es un cuento adaptado por Luis Opelana, de un libro que no he leído que se llama De repente un toquido en la puerta. Ese es de hecho el cuento que le da nombre a la historia. Una historia interesante, bien ilustrada, bien propuesta. Me parece que retoma mucho de esta concepción que yo tengo de Keret, de esta concepción de su cultura, de su forma de ver las cosas, de esa construcción del universo que hace Keret. El otro cuento también, que es Extrañando a Kissinger, que les comentaba, que es el cuento que le da el nombre al libro que leí hace un tiempo de Alejandra, la ilustración la hace Alejandra Espino. Me parece que bien retomada, me parece en tres páginas reconstruye la historia, la propone gráficamente. Y bueno, otro cuento también que me llamó mucho la atención en este libro, un cuento que a mí me gustó mucho cuando lo vi, que se llama Romper el Cerdito. Esta es una propuesta que hace Adrián Pérez Acosta, de un cuento que también está en el libro Extrañando a Kissinger, en donde las enseñanzas que damos los padres no siempre son las que nosotros creemos y no siempre hacemos explícita lo que queremos enseñar. Entonces los resultados pueden ser pues muy distintos a lo que nosotros esperábamos. En todo caso, quisiera comentar un último que es Rabin ha muerto, se refiere a Isaac Rabin, que en realidad no se trata de Isaac Rabin específicamente, sino de un gato a quien le ponen ese nombre, una propuesta de Augusto Mora, tal vez de las historietas más largas que se presentan en el libro, pero me parece de las más interesantes, de las mejor ilustradas, por lo menos para mi gusto, una propuesta gráfica muy, muy novedosa y muy interesante. Quisiera retomar en todo caso el prólogo que hace el propio Edgar Keret. Y Edgar Keret nos dice, cuando yo escribo, en principio, me hago una ilustración, trato de ver las cosas y luego las escribo. Y decía él, en este libro de Keret en su tinta, se da el proceso inverso, porque algo que está escrito se vuelve gráfico y no es exactamente como Keret lo había pensado y como se le había presentado en la memoria, en la cabeza antes de escribirlo, sino como se le ocurren a algunos moneros mexicanos. Para los que no sepan, Keret es un escritor israelí, entonces básicamente, bueno, México no es muy cercana, digamos, a la cultura israelí, y los moneros mexicanos lo que hacen es que retoman a este escritor, que yo creo que ya es universal, y convierten esa escritura en imágenes. Es un proceso que tal vez a quien leemos nos ha pasado muchas veces. Imaginamos, construimos imágenes, hacemos gráfica de lo que estamos, muchas veces en la mente, digo, no tomamos un papel y lápiz y dibujamos, pero sí en la cabeza y en los sueños y en los pensamientos, y cuando retomamos los libros
estamos construyendo imágenes, estamos reconstruyendo ese universo que los autores nos proponen. Es un libro que vale mucho la pena desde mi perspectiva. También está publicado por Sexto Piso. Y creo que es interesante ver, una vez que uno lee los cuentos de Edgar Keret, se da uno cuenta que hay muchas formas de interpretarlo, que hay muchas formas de verlo. Uno puede volver a releer el cuento y después ver la historieta y ver cómo las gráficas pues no siempre coinciden, ¿no? Pero de cualquier forma es interesante ver cómo alguien más ve una misma historia. Bien, la ficha, el libro es Keret en su tinta, es una compilación de Beth, publicado por Sexto Piso, es un libro de 2013.